Hola, mi nombre es Francisco Blandón Aguirre, técnico en investigación de cultivo de hortalizas de INTA Secta Región, ubicado en el Centro Experimental Comandante Hugo Chávez Fría, San Isidro Matagalpa. Esta vez vamos a hablar acerca de las técnicas de injertación para incrementar la productividad de los cultivos de hortalizas. Esta técnica inició en los países de Corea del Sur y Japón en 1920, injertando sandías sobre portainjertos o patrones de calabaza. Entonces, el patrón es el que recibe el injerto. En Europa, los holandeses practican esta técnica desde 1947 y en América Latina se puede decir que en México utiliza esta técnica y los cultivos en los que ellos realizan esta técnica es en sandía y en tomate. A nivel comercial, los principales cultivos que se injertan son melón, pepino, sandía, berenjena, tomate y xiltoma. El injerto se puede decir que es la unión de una porción de tejido vegetal de una planta que esté viva. Pueden ser plantas de diferentes especies para que se desarrolle como una sola planta. Y algunos tipos de injertos que se utilizan en ornamentales y en árboles frutales, pues son los mismos que se utilizan también en el cultivo de hortaliza. El proceso, ¿cómo que se da el proceso de unión? Para que el injerto tenga éxito debe haber una coincidencia de los tejidos próximos a la capa de pegue o de unión que produce pues, un borde o un callo producto de la cicatrización. Se ponen en contacto los tejidos del portainjerto y de la variedad que vamos a injertar, se mantienen con cierta presión de manera que estén estrechamente unidas mediante una pinza, puede ser una prensa o puede ser un tubito de silicone o de plástico, una especie de plástico. Hay en otros países que utilizan como una aguja hecha de un material que se pueda absorber la planta y que no le pueda causar problemas en el futuro. Entonces, el éxito de esto es saber sacar el brote de la parte de la planta que vamos a injertar y ponérselo a la que va a servir como patrón. Entonces, o portainjerto. Eso es el éxito. El éxito también de eso es que no lleve madera el brote para que se pueda adherir perfectamente hacia la otra planta que nos va a servir como patrón. El éxito también es que los cortes deben de coincidir y el ancho de cada tallo o el grosor de cada tallo también debe coincidir y se recomienda que las plantas tengan cierto grosor, entre más grosor mucho mejor, pero tampoco que estén muy viejas para que tenga mayor superficie y eso nos permita que tenga mayor éxito el injerto. Esta unión debe mantenerse en unas condiciones de moderada temperatura, alta humedad y baja radiación, eso es lo importante, para que ese proceso nos ayude a que se dé el prendimiento o la estimulación pues, del callo y se dé el prendimiento de las plantas que pusimos recientemente en contacto. Algunos tips: el tomate y la berenjena son compatibles con varios géneros y especies, se pueden hacer con diferentes tipos de plantas, diferentes especies, diferentes géneros. La xiltoma solo se puede injertar con plantas de la misma especie, o sea que con tomate, con berenjena, con tabaco. Se ha visto de que se ha injertado tomate sobre papa produciendo a la vez frutos de tomate y tubérculos. Eso puede ser una técnica que se pueden utilizar para, por ejemplo, la seguridad alimentaria y nutricional de los países en cada una de las regiones. Los puntos importantes para hacer los injertos es que la especie deben de estar bien relacionadas entre sí. Hay plantas que no son compatibles, entonces no se va a dar perfectamente el proceso de
de pega pues, o de la formación de los callos. El periodo del injerto debe ser apropiado, o sea, las condiciones deben de ser apropiadas, las temperaturas, el tipo de injerto, el grosor de las plantas, el tipo de materiales que vamos a utilizar para que eso se dé, las mesas deben estar bien desinfectadas, etcétera. Las capas de cambio de contacto, o sea, las capas de la corteza de la planta que hace contacto deben ser lo más grandes posible, hidratar completamente antes de hacer el injerto. Nosotros la cámara donde va a estar o el lugar donde van a estar guardadas esas plantas para mientras pegan deben de estar lo más húmedo posible, pero tampoco que no haya mucha temperatura, o sea que una temperatura fresca, que no debe de entrar muchas radiaciones del sol y debe estar desinfectada totalmente. Y tiene que retirar la yema del portainjerto, ¿ya? Y, o sea, una vez que ya se pegue el injerto, entonces todo el brote que sale arriba o abajo de la planta que sirve como patrón, hay que retirarla. Y esta tecnología, lo podemos tomar como una desventaja, es que solo lo utilizan las personas que tienen cierta experiencia o una experiencia alta. Pues. Miramos de que en el caso del tomate, vamos a utilizar un caso de tomate, la técnica que hacemos es del empalme, o sea que se hacen dos cortes que coinciden de las plantas y se juntan y se prensan pues, con un tubito o con una pinza. Pues depende del lugar donde esté o las condiciones. ¿Qué hacemos primero? Bueno, se siembra primero el portainjerto, o sea, el patrón. La bandeja depende, se pueden injertar se pueden sembrar en bandejas de 200, de 162, de 128, 105, hay de 98, hay de 72, hay de 50. Lo único que hay que tener cuidado es que si lo hacemos en bandejas de 200 o 162, pues entonces podemos sembrar semilla, un albergue. Ya. Entonces, dependiendo de la especie que vamos a injertar, a los 2 o 5 días, vamos a sembrar la variedad que vamos a injertar. Pero aquí, como estamos empezando, lo que recomiendo es que se haga una prueba de sincronización para ver entonces cuántos días después vamos a sembrar la variedad que vamos a injertar, porque generalmente la variedad que vamos a injertar tiene mayor vigor que el portainjerto, en el caso de nosotros. Pero en el caso de países desarrollados que ya lo hacen, también el portainjerto o el patrón tiene alto vigor. Entonces, pero nosotros pues tenemos que hacer esa prueba primero. Después se realiza el injerto cuando el patrón y la variedad tengan un grosor 1.4 a 2.2. Lo importante es que ambas plantas tienen que tener el mismo grosor de tallo para que se haga perfectamente el proceso de pegue pues, del injerto. Los cortes del patrón y la variedad se realizan más o menos a unos 45 grados centígrados de manera diagonal, como los que se presentan ahí en la figura, y generalmente se hacen por debajo de las primeras hojitas que emiten las plantas. ¿Ves? Y es lo que le decía, pues se pueden utilizar varios materiales para sujetarlo o para unirlo, hasta papel adhesivo, cinta adhesiva de polietileno o esos tubitos que aparecen ahí en la figura. Eso depende de las condiciones pues, en las que estemos haciendo. Y una vez que nosotros tenemos las plantas injertadas, entonces se colocan en un ambiente de 23 a 27 grados, o sea, se considera que es algo fresco, con alta humedad, sí, entre más o menos un 75 a 85%, a veces hasta 90%, y esos lugares pues no debe de haber mucha radiación, eso más o menos en unos 7 días. Estas cámaras se pueden hacer de manera artesanal, se pueden utilizar, se puede poner en árboles bajo sombra, se humedece ese lugar ahí donde van a estar las plántulas y se le puede colocar plástico transparente, varias capas de plástico para que la radiación sea lo menor posible ahí. Después de 7 días se lleva al invernadero de plántulas para el acondicionamiento de estas plantas, ¿va? Entonces se puede llevar a una zona de menor radiación para evitar un cambio brusco y de 2 a 3 días, y posteriormente se coloca pues ya donde se van a estar
hasta unos 7, 14 días, dependiendo de la especie, para en lugares, en invernaderos, pues donde van a estar, donde generalmente se producen plántulas. Y en caso, pues, en el caso de usarlo, usar un solo tallo. Y se inicia la aclimatación a partir del 4.º día de injertada. ¿Qué significa eso? Es que a partir del 4.º día de injertada las plantas, en las cámaras que hicimos, para mantenerlas ahí en unas condiciones especiales, se pueden ir abriendo, quitándole los plásticos o el material que utilizamos para hacer las cámaras relativamente, o sea, paulatinamente, ya no de un solo. ¿Ves? Porque se puede la planta afectar. Si la planta responde con marchitez al llevar a cabo esta acción, hay que darle un poco más de tiempo, porque si hacemos eso, a veces las plantas se marchitan de un solo, y entonces eso indica de que hay que tardarnos un poquito más para hacer esta actividad. Cuando se obtienen 2 brotes por planta, que es lo que más se recomiendan, porque generalmente las plantas que utilizamos como la variedad que vamos a utilizar, pues como para injertar, tienen alto vigor. Entonces lo que recomendamos es lo que decía anteriormente, utilizar por bandejas grandes, o si no, pues entonces dejar alvéolos de por medio. ¿Cuáles son las ventajas de esto? La principal, la resistencia a plagas y enfermedades del suelo, es lo más importante. Pues otorga resistencia frente a bacterias, virus, nematodos del suelo, siendo una alternativa limpia en control de las enfermedades, porque se supone que ya vamos a dejar de utilizar ciertos productos que contaminen el medio ambiente. Y para los principales bacterias hongos que se utilizan es para Fusarium, sobre todo para Fusarium, para Verticillium también, bueno, en el caso de los nematodos del suelo, ¿verdad? Verticillium, para virus del mosaico del tabaco, está comprobado también de que esto funciona. También para mejoramiento genético es otra ventaja. El solo hecho de hacer un injerto, estamos creando una planta nueva, una planta diferente, y es la manera más rápida para hacer lo que es mejoramiento genético, y es mucho más rápido que el método convencional. El mejoramiento fisiológico nos ayuda a lo que es el vigor de las raíces, así como incremento en calidad, número y tamaño de fruto. En el caso de vigor radicular es que en los países desarrollados, pues el portainjerto o el patrón también es un híbrido que tiene esas características de alto vigor en cuanto a crecimiento de raíces y cantidad de raíces que van a ser. Pero aquí nosotros vamos a referir a que tienen también una ventaja en cuanto a rendimiento del cultivo. Pues, ¿ya? Entonces, con solo utilizar esta técnica se mejora el rendimiento entre un 5 y 25%. ¿Ya? Aparte de que vamos a gastar más porque no se va a gastar mucho en insumos. Pues. Entonces, el incremento en el rendimiento se debe a que la planta es mucho más vigorosa, ya tiene un mayor sistema radicular, y entonces eso lo que hace es que absorbe más eficientemente el agua y los nutrientes. ¿Ves? Entonces eso es una ventaja. Entonces también tiene aún resistencia a una gran gama de enfermedades y factores de estrés, por ejemplo, alta calor algo de baja temperatura, o suelos que no son muy nutritivos, que no tienen muchos nutrientes. El efecto sobre el calibre del fruto también. Como vamos a manejar solo 2 tallos, entonces van a haber suficientes frutos, y esos frutos a la vez van a ser grandes. Pero aparte de eso, lo que van a tener es que el sabor del fruto es mucho mejor, la consistencia o la firmeza del fruto también se miran influenciados en una gran parte por este tipo de técnica. En el caso del exceso de vigor, podemos ver que son plantas muy vigorosas, y vamos a tener problemas porque a veces en caso de nosotros el patrón o el portainjerto tiene menor vigor que la variedad que vamos a injertar, pero eso se puede resolver con solo el hecho de reducir el suministro de agua y algunos nutrientes, por ejemplo nitrógeno, para restarle vigor a la planta injertada, pues, y llevarla a una mejor condición. Con eso podemos solucionar el problema. El efecto sobre la absorción de los nutrientes que habíamos visto anteriormente, pues entonces como tiene mayor sistema radicular, pues va a haber una mayor capacidad de absorción de nutrientes y agua, y entonces y eso pues generalmente vamos a hacer que manejemos solo 2 tallos, porque entonces si manejamos más de 2 tallos, pues entonces va a producir más cantidad de frutos, pero
la calidad va a ser menor, ¿ya? Entonces, esta práctica es viable para incrementar los rendimientos, el mejor aprovechamiento de la fertilizante y prevención de enfermedades, además de ser una técnica natural que no contamina el medio ambiente. También pues, pueden presentarse problemáticas, y la problemática que se pueden presentar es que en el caso, sobre todo en las plántulas injertadas, es que el costo pues, de estas plántulas es mucho mayor. Podemos tener problemas de la cámara de prendimiento, porque como no tenemos mucha práctica, pues entonces nos puede dificultar a la hora de hacer esa cámara. Mano de obra entrenada, porque apenas estamos empezando nosotros acá, y el equipo también que necesitamos para injertar, pero no necesita de grandes cosas. Puede ser un bisturí, una navaja bien filuda o una guilet. Podemos utilizarlo también como para hacer los cortes y entonces no rasgar mucho las plantas. Falta de experiencia en el manejo de operaciones de posinjerto, una adecuada selección del portainjerto, porque también tenemos que tener en cuenta mucho eso. Un buen manejo de fertilización, porque si no, pues como le dije anteriormente, como el alto vigor de las plantas, si aplicamos mucha fertilización, entonces las plantas injertadas, pues entonces se van a desarrollar más rápido que el portainjerto o el patrón. Y el problema más grave es la contaminación de los injertos por cáncer bacteriano, o sea, por una bacteria. Generalmente la gente piensa de que las plántulas las contaminaron a la hora de, o que iban contaminadas a la hora del semillero, o que la semilla iba contaminada, pero eso generalmente es porque no hacemos buena limpieza al lugar donde vamos a hacer la práctica. Y para evitar de que la planta vaya contaminada a través de la semilla, lo que se hace es que se recomienda hervir o calentar agua más o menos a unos 55 grados centígrados no más, y se echa la semilla y por unos 30 minutos. Con eso lo que hacemos es desinfectar pues, por hongos, por bacterias, por virus, algunos nematos, y esos se mueren, pues, también por la cantidad de tiempo que van a estar ahí. El uso de injertos y las perspectivas aquí en Nicaragua, esa es una excelente oportunidad para dejar de usar algunos productos fitosanitarios que se usan para desinfectar el suelo. Algunos de ellos pues son demasiado tóxicos y entonces aparte de que ya afectan el medio ambiente, pueden afectar también la piel de los operarios. ¿Ya? Entonces aquí en Nicaragua el uso de esta tecnología es nula, y el implementarla representa una gran ventaja pues desde el punto de vista de costo, porque o sea, vamos a gastar menos. Si bien es cierto, la plántula puede ser más cara, pero eso a la hora, al final, va a recompensar porque no vamos a utilizar ciertos productos que son muy caros, ¿ves? Y entonces eso nos va a dar mayor rentabilidad y mayor productividad al productor. Entonces, si tienen alguna pregunta, estamos a la orden, pueden comunicarse a INTA Central Managua, que queda contigo a la quinta estación de la Policía Nacional, o si también pueden comunicarse a la oficina del SECA Región Matagalpa Jinotea, que queda en Palme, San Isidro, Matagalpa, 2 kilómetros hacia León. Ahí está la entrada, pueden entrar aquí se puede atender en lo que podamos, horarios de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Muchas gracias.